Buenas noches, bienvenido a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar la semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana el ministro de Salud Pública, el director del Servicio Nacional de Salud y otros funcionarios de la salud pues comparecieron al almuerzo del Grupo Corripio. Y en ese almuerzo, el doctor Daniel Rivera, pues el ministro de Salud, informó que el caso de la muerte de los niños, de los 34 niños que murieron en el mes de febrero en la maternidad San Lorenzo de los Minas, un hecho que no se conoció de inmediato, sino que se conoció realmente en el mes de abril, desatando un gran escándalo de opinión pública, que el gobierno y las propias autoridades de salud y del Servicio Nacional de Salud empezaron a tratar de responder con improvisaciones, sin haber hecho las indagatorias correspondientes. Entonces, se dijo en principio, por parte de la dirección de la maternidad, que se trataba de un brote infeccioso, que un niño que había llegado con alguna infección al lugar, la contagió a los otros y que eso provocó la muerte de esa cantidad de niños. Pero resulta que ahora, de acuerdo a lo que dice el ministro de Salud, esa información era falsa, que no hubo ningún brote infeccioso. Lo que dice el ministro de Salud es que, de acuerdo con un informe preliminar, las muertes de 34 recién nacidos ocurridas en febrero en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas se debió a situaciones diversas como malformación congénita, prematuridad, cardiopatía congénita y a infecciones urinarias adquiridas de la madre que llegaron al centro sin récord ni chequeo personal. Entonces dijo que de estos niños, 11 de los 34 eran de madres haitianas. Como se ha manejado la información, pareciera que fue un brote, pero no es así. Fueron casos que se registraron en febrero y el Viceministerio de Calidad de inmediato comenzó un proceso de acompañamiento con el Servicio Nacional de Salud. Bueno, la que habían informado que era así eran las autoridades que empezaron a improvisar. Incluso el director del Servicio Nacional de Salud, cuando se vio un tanto acorralado porque le recordaron declaraciones que él había dado en el pasado, cuando solo habían muerto 12 niños, que dijo que eso debía conllevar la destitución del titular de turno y también su sometimiento a la justicia, ahora pues quiso mirar hacia el pasado y decir que 3 años después de gestión de salud, entonces la culpa era del gobierno anterior, no de lo que tienen 3 años realmente para ya estar presentando una impronta. Entonces ya vemos que no se trató de ningún brote infeccioso, sino de otras afecciones, algunas realmente incompatibles con la vida, según informó Daniel Rivera. Bueno, estamos matizados básicamente en estos días por 2 tragedias. La tragedia de la que todavía nos sentimos impactados,
que fue la de la muerte en Santiago de los Caballeros de un niño de apenas 9 años de edad que había venido a visitar el país con su padre. Después de varios años había venido a visitar el país con su padre y saliendo del aeropuerto internacional del Cibao fue perseguido, el vehículo donde iba él, su padre y otras personas fue perseguido y le hicieron un disparo y el disparo alcanzó la cabeza del niño, el niño murió. Bueno, la sorpresa fue que quien habría planificado todo era una persona que se tenía como el mejor amigo del padre del niño. Pero resulta que varios de los participantes también conocían al padre del niño. Entonces sabían que el padre del niño venía con prenda, venía con dinero. Ellos dicen que la intención era supuestamente darle un susto al padre del niño. Ningún susto. Ellos querían matar al padre del niño. No sé por qué razón. Porque de la única manera en que unos conocidos van a atracar a una persona que les conozca es si piensan salir de la víctima. Si le piensan dar para abajo a la víctima, como se dice popularmente, pues la víctima no podrá identificar a los autores del hecho que conocía. Y parece ser que el padre de este joven sí conocía a varios de los que participaron en el hecho. Por lo tanto, las intenciones de ellos para él no eran buenas. No eran buenas. Evidentemente que había el interés de eliminarle físicamente. Para robarle, para quitarle las prendas, para quitarle los dólares que traía. Y si eso no era más que una ganancia complementaria, adicional al interés de matar a estas personas, sabrá Dios por cualquier razón. Puede ser por resentimiento, por envidia, por viejos problemas o por cualquier otra cosa. De manera que todavía eso tiene puntos realmente oscuros. Señores, vamos a hacer una primera pausa comercial. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana? Adelante. Bueno, dije que esta semana estábamos matizados por varias tragedias, pero solo me referí a una, la que venía de la semana anterior, que fue la muerte del niño de Santiago de los Caballeros. Pero después entonces está la tragedia de Bonao, la que produjo un caballero de 58 años de edad. Este caballero responde al nombre de Julio Campuzano Arias, que trabajaba o trabaja como seguridad en una agencia de cambios. Entonces este caballero mató a 2 mujeres y a un hombre e hirió a otras personas. Con las 2 mujeres que mató, él tenía relaciones sentimentales. Una había sido su esposa, era su esposa, y otra era, digamos, su querida. Entonces, se le presentó un conflicto, porque cuando alguien le informó a la esposa de la situación que él tenía, ella decidió dejarlo. Entonces,
él la había amenazado con que si lo dejaba la iba a matar y entonces mató a todo el mundo, todo el que pudo matar. Y lo extraño es que él no intentara matarse, que debió hacerlo. Debió hacerlo porque después de producir una tragedia como esa, pues una persona realmente no tiene manera de reivindicarse, no tiene manera de reinsertarse en una sociedad. No hay manera de que eso sea posible. Hay una situación también ahí de salud mental, desde luego. No todos tenemos la misma capacidad de administrar la vida, y la vida fluye pues llena de conflictos y de desafíos y de cosas hasta inesperadas que a uno se le van presentando. Pero no hay esa capacidad, no todos la tenemos, de asimilar las cosas, de conversar nuestros problemas, de consultar, de pensar con frialdad, de ver hacia el futuro, etcétera, etcétera. Y entonces ocurren locuras como esta. Señores, vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto, además de esta lamentable tragedia de Bonao. Adelante. El objetivo de los delincuentes que quitaron la vida al niño Gioser Luis Félix en Santiago era el padre de este, a quien le seguían los pasos con fines de robarle y luego eliminarlo. Sin embargo, el pequeño Gioser de tan solo 9 años fue víctima de un disparo en la cabeza mientras se desplazaba junto a su padre tras haber salido del Aeropuerto Internacional del Cibao. En las investigaciones policiales se establece que un amigo del padre del niño figura como autor intelectual debido a que fue quien supuestamente contrató a los 5 delincuentes. El plan perpetrado buscaba despojar a Sergio Luis Félix, padre del menor, de la suma de $20,000 y prendas que traían los viajeros desde los Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones, Tomás Peña Morel, quien fue apresado, sabía del dinero que traía su amigo debido a que habían conversado previamente al viaje. En el plan, Peña Morel buscaba evadir además el pago de $10,000 que tenía como deuda con Sergio Luis Félix. De acuerdo con el informe policial, en las evidencias levantadas en el Aeropuerto Internacional del Cibao y otras locaciones, señalan a los arrestados como las personas que dieron seguimiento a Félix Mancebo, a su compañera sentimental y al niño. Por el hecho fueron apresados Luis Ángel Vargas Brito, Derlin Javier Mercado, César Junior Ulloa Cuevas, José Manuel Almonte Santana, alias Puki, y Elian Martínez Sánchez, alias Odalis, residentes en el sector Cienfuegos del Distrito Municipal Santiago Oeste. Una séptima persona fue detenida acusada de alquilar el carro Hyundai i20 blanco sin placa en el que se transportaban los que cometieron el crimen, mientras que 5 mujeres fueron detenidas en Santiago y hasta el momento no han sido identificadas. Un hombre mató a tiros la tarde del pasado martes a 2 mujeres y a un hombre en distintos lugares de Bonao, en la provincia de Monseñor Noel, donde también hirió con un arma blanca a 3 más. Las víctimas mortales fueron identificadas como María Juana Ortiz Portorreal, de 41 años, Mayra Mordán García, madre de sus hijos, y Basilio Lebrón. En tanto, los heridos son Víctor Alfonso García, Wendy Tomás Bonifacio Ramírez y otro hombre. Los 3 presentan lesiones por arma blanca. El agresor, un vigilante privado, es Carlos Campuzano. La Policía Nacional informó que el atacante es custodiado en un centro de salud donde está hospitalizado. Según una hija del homicidio, el hombre había amenazado con matarles si su esposa no se reconciliaba con él, puesto que ella terminó la relación al enterarse que su esposo salía con otra mujer. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Fausto Miguel Cruz de la Mota, Caranday, tras ser encontrado culpable del asesinato a tiros del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. El tribunal, presidido por Keila Pérez Santana e integrado por Elías Santini Pereira y Arisleida Méndez Batista, dispusieron que el imputado cumpla la pena impuesta en la cárcel de Najayo.
El tribunal tomó la decisión tras acoger el dictamen del Ministerio Público, quienes pidieron declararlo culpable de los hechos que se le imputa y sentenciar al máximo de la pena. En la audiencia, el Ministerio Público estableció que De la Cruz Mota planificó el asesinato del ministro, alegadamente porque éste se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Orun Gavia S.A., por no cumplir con los requisitos exigidos por el organismo para el otorgamiento de ese tipo de licencia medioambiental. Se recuerda que el hecho ocurrió el 6 de junio de 2022 en su despacho del edificio gubernamental ubicado en la avenida Luperón en el Distrito Nacional. Un civil resultó herido de bala, el comercio y el sector transporte de pasajeros afectado de manera parcial como resultado del paro laboral organizado el pasado lunes por una coalición de grupos populares y sociales en las 14 provincias de la región norte del país, en demanda de obras y otros reclamos al gobierno central. El herido, identificado como Felipe de Jesús Rosa, fue baleado durante un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de los organismos castrenses en la calle Duarte de San Francisco de Macorís. En el lugar donde el joven resultó herido se registraron protestas con quema de neumáticos y obstaculización de las vías con escombros. Lo mismo se registró en sectores de Bonao, Salcedo, Santiago, Moca, La Vega y otras demarcaciones. En el caso de la ciudad Corazón, varios comercios fueron saqueados por desconocidos, quienes cargaron con inversores, baterías, computadoras y otros objetos de valor. Los organizadores de la jornada la calificaron como exitosa, al tiempo que dijeron que fue pacífica y ordenada. Sobre los disturbios y saqueos registrados en centros comerciales la víspera de la huelga, los organizadores de la convocatoria denunciaron que funcionarios contrataron vándalos para desacreditar la lucha. En tanto, en las provincias Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez y Sánchez Ramírez, el comercio se desarrolló con normalidad, aunque con poco flujo de compradores. Lo mismo ocurrió en Puerto Plata y María Trinidad Sánchez. La huelga del pasado lunes fue en demanda de la rebaja de los precios de la canasta familiar, medicamentos y los combustibles, así como el rechazo a la construcción de las presas hidroeléctricas en las placetas en Sajoma y Boca de los Ríos, en Santiago Rodríguez, entre otras demandas. A 3 años de haber asumido la cabeza de las distintas alcaldías de los municipios del Gran Santo Domingo, los cabildos rindieron las acostumbradas cuentas al país en torno a los éxitos acumulados en sus gestiones y las promesas de obras a realizarse en el transcurso del único año que les resta antes de entregar las dependencias. En el caso del Distrito Nacional, la alcaldesa Carolina Mejía exhibió sus logros y afirmó que pretende galardonar al culminar su administración con un cierre total de 1.600 intervenciones, a las que se han de sumar la construcción de una nueva estación de bomberos ubicada en el Parque Fernández, un paseo marítimo en el Malecón, que irá desde la calle Huáscar Tejeda hasta la avenida Núñez de Cáceres, además de la conclusión del proyecto La París y su entorno. De acuerdo con Mejía, para esta etapa, su gobierno municipal ha logrado mostrar una disciplina presupuestaria que les ha librado de deudas con cualquier entidad bancaria, además de saldar las prestaciones acumuladas con los recolectores de basura, dejando los 150 millones anuales que destina la ley libres para el cumplimiento de los objetivos. Según indicó la alcaldesa, de 2022 a la fecha, realizó la entrega de 62 parques ya concluidos para un total de 142 espacios en todo Santo Domingo, así como la segunda etapa del Parque Mirador Sur, además de que han mejorado los servicios funerarios municipales. En tanto, el expresidente dominicano Hipólito Mejía consideró que la etapa de su hija Carolina como alcaldesa de la capital concluyó, por lo que considera que 4 años son suficientes y que no debería presentarse para un segundo periodo. Sin embargo, Mejía entiende que seguir o no es una decisión de Carolina. De su lado, las declaraciones del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, aseguraron que en estos 3 años de gestión, su administración ha reducido en un 10% la deuda del gobierno municipal y aumentó en un 168% los ingresos del cabildo. En los últimos 3 años de gestión que tenemos y con un presupuesto inferior al del 2019, hemos reducido la deuda del gobierno municipal en un 10% y aumentamos los ingresos propios en 168%, consiguiendo el primer superávit tributario de la historia del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, expresó Jiménez durante el acto de rendición de cuentas anual que realizan los ayuntamientos. Aunado a esto, reveló que los siguientes pasos corresponden a la inauguración del monumento al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, la apertura del Hospital Municipal del Ralma, el Parque Ecológico Orlando Jorge Mera, el encendido de nuevas luces del Faro a Colón, así como el fortalecimiento del sistema de residuos sólidos. Mientras tanto, en su tercera rendición de cuentas, Carlos Guzmán, alcalde de Santo Domingo Norte, informó que entregó 14 parques,
4 centros comunales, 74 badenes, 33 murales, cientos de calles acondicionadas, canchas y clubes deportivos. Guzmán destacó como el más evidente logro de su dirigencia la limpieza municipal debido a la recogida de 349.18 toneladas de basura diarias y 2.449.29 toneladas de desechos sólidos semanales. Un día como el pasado 24 de abril, pero de 1965, se inició en territorio dominicano el levantamiento cívico-militar que dio origen a la guerra civil denominada Revolución de Abril. Los violentos acontecimientos que marcaron un periodo que se extendió hasta el 3 de septiembre del mismo año tuvieron su origen en el derrocamiento del gobierno presidido por el profesor Juan Bosch, ocurrido el 25 de septiembre de 1963, tras lo que se instaló en el poder el triunvirato que gobernó hasta verse obligado a renunciar al poder al inicio de la revolución. La guerra enfrentó al bando constitucionalista que lideraba el coronel Francisco Alberto Camaño, que buscaba el retorno al poder de Juan Bosch y la Constitución de 1963, y a otro opositor que lideraba el general Elías Wessing y Wessing. El 24 de abril de 1965 se produce la rebelión en contra del gobierno del doctor Donald Reed Cabral en el campamento militar 16 de agosto, ubicado en la autopista Duarte, y el 27 de febrero en la margen oriental, lo que representó el punto de partida de la guerra civil. El llamado al pueblo a lanzarse a las calles fue hecho por el dirigente PRDista José Francisco Peña Gómez a través de la emisora Radio Comercial. De mayo a septiembre de ese año el país tuvo 2 mandatos, el constitucionalista presidido por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó y el de Reconstrucción Nacional que lideraba el general Antonio Inver Barreras. El 3 de septiembre, mediante un acuerdo arribado entre las partes en conflicto en el que participó la representación de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, se escogió al diplomático Héctor García Godoy Cáceres como presidente provisional, con la encomienda de realizar elecciones libres en 1966, lo que decretó el fin de la revolución. Joe Biden quiere ser presidente de Estados Unidos hasta los 86 años. Ese secreto a voces es ya un anuncio oficial. Biden ha proclamado el pasado martes a través de un video de 3 minutos, bajo el título Let's Finish the Job, acabemos el trabajo, que se presentará a la reelección el 5 de noviembre de 2024. El anuncio, en el que llama a defender la libertad y la democracia frente al intento de los extremistas de cercenarlas, ha llegado el 25 de abril, el mismo día en que hace 4 años entró en la carrera por la nominación del Partido Demócrata para desalojar a Donald Trump de la Casa Blanca. Con imágenes del asalto al Capitolio, Biden empieza su mensaje apelando a la libertad. Ese ha sido el trabajo de mi primer mandato, luchar por nuestra democracia, proteger nuestros derechos, asegurarnos de que todo el mundo en este país recibe el mismo trato y de que todo el mundo tiene una oportunidad justa, explica con imágenes de su actividad y de la vicepresidenta Kamala Harris, que repite como pareja electoral para pasar de nuevo al ataque. La mayoría de los estadounidenses e incluso de los votantes demócratas creen que no debería optar a un segundo mandato según las encuestas. En los peores momentos de su presidencia, con la popularidad por los suelos por la inflación, la caótica retirada de Afganistán, la delincuencia y la presión migratoria, muchos demócratas pensaban que era mejor que se apartase. Sin embargo, Biden supo manejar la campaña de las elecciones de mitad de su mandato y los demócratas lograron el mejor resultado en 20 años para el partido del inquilino de la Casa Blanca. El líder opositor venezolano Juan Guaidó llegó a la ciudad de Miami en Estados Unidos tras haber sido expulsado de Colombia por las autoridades de ese país. Tengo 70 horas o más de viaje. Estoy muy preocupado por mi familia y por mi equipo de trabajo, que ya han visto las consecuencias de una dictadura, torturados, perseguidos y este momento amenazados directamente. Fueron las primeras palabras de Guaidó en Estados Unidos a un grupo de periodistas que lo esperaban en Miami. Me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura del gobierno de Nicolás Maduro se extendió lamentablemente a Colombia, indicó Guaidó en un video difundido en su Twitter y grabado desde el avión en el que debía partir hacia Estados Unidos. El líder de la oposición venezolana criticó además la decisión del gobierno colombiano de expulsarlo del país, prohibiéndole participar en la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se realizó en Bogotá. Guaidó llegó a la capital colombiana con la intención de participar en la cumbre internacional sobre Venezuela convocada por Gustavo Petro. Sin embargo, la Casa de Nariño señaló que el máximo representante del antichavismo no estaba invitado al evento que se realizó el pasado martes.
Paul Mackenzie Tenge es acusado de provocar la muerte de más de 70 miembros de la iglesia cristiana que dirige en Kenia. El pastor le pidió a sus seguidores que ayunaran hasta conocer a Jesús, lo que llevó a que decenas de personas murieran de hambre. Los cuerpos fueron hallados en fosas por las autoridades del país africano. Mackenzie fue arrestado bajo sospecha de pedir a sus seguidores que ayunaran hasta la muerte para encontrarse con Jesús. El fin de semana, en el rancho de más de 300 hectáreas de Mackenzie, las autoridades africanas rescataron a un grupo de personas con vida. No obstante, dado el grave estado de salud en el que se encontraban, algunas de ellas fallecieron más tarde. Además, encontraron decenas de tumbas poco profundas marcadas con cruces. El número total de muertos ahora es de 73, con 26 nuevos cuerpos exhumados. El pasado 14 de abril el pastor se entregó a las autoridades luego de que la policía recibió informes acerca de ciudadanos ignorantes muertos de hambre con el pretexto de conocer a Jesús después de haber pasado por un lavado de cerebro. Tras las denuncias, decenas de cuerpos fueron encontrados en el bosque Chacajola, cerca del lugar donde ayunaron los miembros del culto dirigido por el autoproclamado líder espiritual, quien antes de fundar la iglesia fue un controvertido teleevangelista. Finalmente, una turba golpeó y quemó con neumáticos empapados de gasolina a 13 presuntos pandilleros hasta causarles la muerte el pasado lunes en la capital haitiana. Después de sacar a los hombres de la custodia policial en una parada de tráfico, indicaron la policía y testigos. La terrible agresión puso en evidencia la situación cada vez más anárquica en Puerto Príncipe, donde los grupos delictivos han tomado el control de aproximadamente el 60% de la ciudad desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. La Policía Nacional de Haití afirmó en un breve comunicado que agentes de la sección Canapé-Pert de la ciudad detuvieron y registraron un minibús en busca de contrabando y confiscaron armas a los sospechosos antes de que fueran lamentablemente linchados por miembros de la población. Testigos en la escena dijeron que se creía que los sospechosos eran integrantes de la pandilla Crazy Paray, que se traduce como rompiendo barreras. Las autoridades afirman que el grupo es dirigido por Peter Hong Innocent, acusado de ayudar a secuestrar a 17 misioneros estadounidenses en octubre de 2021 y también relacionado con el asesinato de Moïse. Vamos a una pausa, retornamos en breve. El presidente Joe Biden anunció esta semana en un mensaje de 3 minutos su decisión de buscar la reelección para un segundo mandato en los Estados Unidos. Es habitual en los Estados Unidos que los presidentes pues busquen completar sus 2 mandatos. Algunos han fracasado en el intento, como fracasó Donald Trump, aunque el fracaso hay que ponerlo entre comillas porque fracasó alcanzando más votos que lo que alcanzó la primera vez para su elección presidencial. Pero fue superado por Joe Biden. Joe Biden también ahora está expuesto al fracaso, aunque yo creo que el electorado de Estados Unidos, cuando le interesa reelegir a un presidente, lo hace de manera continua para que gobierne sus 2 periodos continuos. No hay precedentes de que alguien que no haya ganado su reelección, pues después haya vuelto y que haya ganado. A pesar de que Trump pues es el candidato puntero de los republicanos, pero puntero de los republicanos con mucho rechazo entre los propios republicanos y con rechazo en la sociedad estadounidense. Trump no es una inspiración, no lo es. Si lo fue alguna vez, ya no lo es. Y tiene muchos desafíos judiciales, es decir, en términos éticos, morales,
no es una persona que pueda asociarse con la imagen que los Estados Unidos tienen de quien debe ser su presidente. Pero Biden, entonces, también tiene una imagen que es problemática para los Estados Unidos. Demasiado viejo ya para proyectar, energizar a una sociedad. Y además, entonces, con temas como lo de una inflación muy fuerte, con el tema de la delincuencia recrudecida también, y entonces esas cosas le afectan. Tiene puntos ventajosos, hay más empleo, es decir, ha reducido el empleo a la parte mínima, ha buscado una cierta transformación en materia energética, y la otra ventaja es que entre él y Trump la gente vería dos candidatos que no gustan mucho, pero entre lo malo y lo peor, la gente se queda con lo malo, no busca lo peor, y lo peor en esta contienda parece ser Trump, parece ser Donald Trump. Entonces, de ahí que probablemente, aunque mucha gente cree que es Biden el que beneficia las posibilidades de Trump, tal vez sea Trump el que beneficie las posibilidades de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene un privilegio. Con el 5% de la población mundial, escoge a un presidente para Estados Unidos y para el mundo. Entonces, ese presidente, con un mundo con muchos problemas, porque todavía hay un nuevo orden económico y social que no acaba de encontrar su definición, con problemas internos, porque la inflación está creando situaciones difíciles para la banca en los Estados Unidos, situaciones muy difíciles. Estamos hablando de la parte de la inflación que tiene que ver con el costo del incremento del dinero, con 56 alzas que ha producido en el costo del dinero la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso ha hecho colapsar más de 500 bancos regionales y tiene a algunas entidades pues tratando de mantenerse a flote. Entonces Biden tiene ese desafío, tiene el de la guerra en Ucrania, más otros conflictos que realmente no proyectan mucho entusiasmo en su favor, pero no creo que tampoco haya mucho entusiasmo en favor de Donald Trump. Señores, vamos a una pausa. Al regreso, vamos a presentar las 3 preguntas que conversamos con 2 distinguidos ministros evangélicos, entre ellos don Braulio Porte, sobre la situación que se dio en Kenia, donde un señor enganchado a predicador o a pastor evangélico puso a decenas de personas a ayunar para conocer a Jesús, y 78 fueron encontradas muertas y otras han muerto después. Entonces, sobre esta tragedia, pues hemos consultado a estos líderes evangélicos, pero lo presentamos después de esta pausa.
Bien, señores, vamos a presentar inmediatamente las 3 preguntas que nuestro equipo formuló a 2 distinguidos, reverendos evangélicos sobre la tragedia que se produjo en Kenia, donde un líder evangélico, entre comillas, convocó a decenas de personas a ayunar hasta que se produjera la venida de Jesús. Y ellos realmente lo que recibieron fue, en su mayoría, la llegada de la muerte. Vamos a ver estas 3 preguntas de inmediato. ¿Qué reflexión le produce la tragedia ocurrida en Kenia, donde fallecieron más de 70 creyentes invitados por un presunto pastor a ayunar hasta esperar a Jesús? Nos une una profunda tristeza este asunto, porque son vidas humanas preciosas que han sido engañadas. Eso sucede de vez en cuando. No sé si tú te acuerdas cuando en Estados Unidos hace muchos años, en la Guyana, hubo algo parecido. Falsos profetas, falsos pastores, pero son muy impulsivos, muy autoritarios, someten a la gente a su capricho, a lo que ellos les da la gana, tienen que obedecerle, y el que no le obedece es castigado o lo que sea, y lo llevan a donde ellos quieren. Y en este caso trágico, llevan toda esta gente a la muerte, ¿verdad? Eso es lo que se llama sectas. Esto no son iglesias, se llaman iglesias, pero es una mentira. No son iglesias. La iglesia de Jesucristo no se presta para ninguna de esas cosas. En el mundo hay millones, en todos los continentes, en todos los pueblos, en todos los sitios. África está llena de iglesias, Asia, Europa, toda América Latina, etc. Entonces, millones de iglesias evangélicas. Tú no oyes nada de esas cosas así. Pero ahí lo que se mete, como dice la palabra de Dios, son lobos vestidos de ovejas. Entonces, si la gente no tiene conocimiento de la palabra, no sabe interpretar lo que el dicho pastor está enseñando, y lo recibe como palabra de Dios y hace lo que le dé la gana con ellos. Es una manipulación, una real manipulación. Los hombres de Dios, mujeres de Dios, no caen en esos extremos que vienen como producto de poder, abuso de dinero, abuso de sexo. A veces se mezclan todas estas cosas y son operaciones demoníacas. Esa es la palabra. Son demonios que se meten en personas así y manipulan a todo el que no conoce, no tiene entendimiento de la palabra de Dios, no estudian la palabra para ver si lo que le están diciendo es verdadero o no es verdadero. Bueno, la impresión que tengo, ¿verdad? Es un exceso sobre nuestra concepción y autorización que tenemos en la palabra de Dios para cualquiera de ambas acciones. Primero, si tiene que ver con la expectativa de la venida de Cristo, nadie, absolutamente nadie, solo el privilegio del Padre. Ni siquiera el Hijo, ni en su ministerio terrenal, se abrogó el derecho o el conocimiento de los días de la venida. Eso está reservado al Padre. Eso es lo primero. Lo segundo es que el cuerpo no nos pertenece, y cualquier ejercicio ascético que tenga que ver con el duro trato al cuerpo, con flagelos, con ayunos, con dormir en el piso, con ponerse cargas, que en algunas prácticas en el Antiguo Testamento, en el medio de la ley, pues se hacían prácticas que el apóstol Pablo califica como vanas para el efecto del Espíritu, pero que tienen fama, tienen reconocimiento
en las cosas humanas, en las cosas que el hombre se puede él mismo otorgar. Bueno, hice un ayuno de tantos días, tomé tales cargas, pero cualquier exceso que pueda dañar el cuerpo. Esos ayunos nunca deben ser forzados por nadie. Por nadie, y que nos lleve a la muerte, mi concepto es que es un suicidio. Y el cielo lo juzgará de esa manera. ¿Hasta dónde debe conducirse un creyente por lo que diga su pastor, aún bordeando exhortaciones que lucen extremas? El creyente debe seguir a su pastor, pero siempre dentro del conocimiento de la palabra de Dios. El pastor no se puede salir, el pastor no puede estar afirmando cosas que no estén avaladas claramente en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se interpreta desde Génesis hasta Apocalipsis, todo tiene que coincidir, porque en la Biblia no hay contradicción. Lo mismo que te dice en el principio, te lo dice en el final. La Biblia es armónica totalmente, entonces no hay razón para confundirse, a menos que usted no estudie y simplemente es un recipiente de lo que le digan. Es lo que se llama un crédulo. Los crédulos aceptan todo lo que se les dice, pero esos no son creyentes. El creyente estudia, el creyente examina, el creyente busca la verdad de Dios. Tiene también el recurso de la oración para pedir al Espíritu Santo que le ilumine sobre lo que el pastor está diciendo. Y tiene derecho también a cuestionar al pastor y decirle, ¿por qué usted afirma esto? Que yo veo la palabra de Dios tal cosa. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento para esa doctrina? ¿Verdad? ¿Qué hacen los ministerios evangélicos organizados para evitar que personas con desviaciones extremas ostenten las condiciones de pastores? ¿Qué formación y qué trayectoria de vida debe exigirse a una persona que quiera alcanzar ese nivel? En eso tengo que reconocerte con sinceridad que hay pasos que dar. La mayoría de los grandes concilios están muy bien organizados. Los pastores tienen que ir a un instituto bíblico, tienen que ser formados, pasan 1 año, 2 años, 3 años, estudios teológicos, a veces doctorados teológicos, para poder ser pastor. Pero muchas veces hay los kamikazes, por decir una palabra, que se lanzan al pastorado porque así lo sintieron, porque les gustó ser pastor, porque encuentran que es una cuestión de prestigio o lo que sea. Pero yo creo que en eso las iglesias y los líderes evangélicos de primera línea tenemos que tomar carta en el asunto para organizar debidamente, porque hoy todo el que le da la gana hoy de ponerse, de abrir su casa o buscar un ranchito o alquilar una pieza y decir, poner un letrero, esto es una iglesia y yo soy el pastor, ya es pastor. Y uno no puede contradecirle que no sea pastor, pero ¿dónde están las credenciales para eso? ¿Dónde está la preparación para eso? ¿Quién le acredita para eso? Yo creo que nuestras instituciones como la Mesa de Diálogo, CONEDO, CONACOPE, CODE, etcétera, tienen que, esa es una materia que todavía tenemos que pasar. La de organizar el pastorado en el país, de modo que cosas como esas no se puedan dar. ¿Qué te opinas, Bruno? Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero es bueno que tanto la joven como las personas que estarán escuchando esta entrevista, mucha gente, sepan que el pastorado es un llamado y es un oficio espiritual. Es Dios quien ordena y da los dones, ¿verdad?, que acompañan el trabajo pastoral. El trabajo pastoral tiene como objetivo el capacitar, junto con los otros oficios que hay en la Biblia, que es el apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro, tiene el mandato de Dios de preparar a los santos, a los hombres para que sirvan al Señor. Y mujeres. Aquí la palabra es ántropos, la palabra que usa la Biblia es ántropos, de manera que le sirve tanto a hombre como a mujer. Y en este sentido hay que decir que la preparación que debe tener es una preparación sustentada en la Biblia y que como consecuencia los actos del pastor
no pueden reñir, no pueden contradecir la Biblia. Y ya tenemos el testimonio del apóstol Pablo, que en uno de sus viajes fue a una ciudad llamada Berea, y dice que los de Berea, los bereanos, eran muy nobles. ¿Por qué? Porque ellos recibían la palabra y estudiaban ellos mismos el texto para ver si lo que el apóstol estaba diciendo era así. Confrontaban lo que decía el apóstol con lo que decían los libros. Exactamente. Así que cada persona, la ventaja que tenemos en el mundo hoy en día es que a través de los libros escritos y aún los electrónicos, toda persona que tiene un celular tiene una Biblia en la mano. Y cada persona que realmente quiere buscar a Dios puede hacerlo preguntándole a la Escritura si lo que alguien me está diciendo es verdad. Y todos que hemos recibido a Cristo tenemos el mismo Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Vamos a una pausa y al regreso hay otro hecho de esta semana que nos queda por analizar: la conversación entre Xi Jinping, el líder chino, y el líder ucraniano, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. ¿Qué tanto nos transmite esta conversación la esperanza de que en el 2023 esa guerra pues termine, la guerra ruso-ucraniana? Adelante. Bueno, lamentablemente no tenemos cadena perpetua, que le habría quedado corta al señor Fausto Miguel Cruz, alias Caranday, el asesino de Orlando Jorge Mera. Lamentablemente no tenemos pena de muerte, que también había sido realmente, digamos, un poco caritativa con esta persona. Es decir, con la pena de muerte, él no le responde a esta sociedad por un crimen como el que él cometió. Y menos aún lo hace con los 30 años a lo que fue condenado este señor, que no debería volver a ver la luz del sol, no debería volver a tener presencia jamás ante la sociedad. Jamás debería tener la oportunidad de volver a tener presencia ante la sociedad. Mató a un hermano de él, a una persona que nunca esperaba que él hiciera una cosa como esa. Esas personas tenían vínculos de muchos años y vínculos familiares. Este individuo ha querido decir que él aportó cantidades inmensas a Orlando, lo que fuere. Desde luego que debió haber colaborado con Orlando, pero eso no justifica la hazaña con la que le hizo 13 disparos. 13 disparos le hizo ese criminal a Orlando Jorge Mera. Y ahora ha querido decir que supuestamente tenía una pistola para enfrentarlo, cosa que nadie realmente le puede dar crédito. Yo creo que una persona como esta, lo que hay que dejarlo es que se hunda solo en su silencio, en su ignorancia, que él no se dé el lujo de ver reproducidas sus declaraciones en la prensa. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven si no se explican? Porque eso no tiene atenuante. Lo que él hizo no tiene atenuantes. Bueno, señores, hay que destacar la importancia de la conversación entre el presidente de la República Popular China, Xi Jinping,
y el presidente de Ucrania. China tiene las mejores posibilidades de impulsar un proceso de paz. Y China lo ha estado haciendo. Y lo ha estado haciendo con mucho respeto, con cierta neutralidad. Y yo creo que ya se ha puesto un poco más activo, un poco más efectivo en eso. Entonces, ojalá, señores, que por el camino de esta mediación de China le encontremos alguna salida a esa guerra que nos está afectando a todos. Esa guerra que declaró Rusia contra Ucrania, o esa invasión de Rusia contra Ucrania, que tendrá que resolverse con algunas concesiones, porque así es la vida. No todo se resuelve con la razón, sino que hay muchas cosas que se resuelven con negociaciones, independientemente del lado de donde esté la razón. Buenas noches a todos.